a clases, pero ese compromiso también se va a traducir en un crecimiento profesional, un crecimiento de conocimientos para ustedes. Así que vamos a tener 5 sesiones a lo largo de estas 2 semanas. Van a ser sesiones donde vamos a revisar contenido tanto teórico, casos distintos también, y vamos a hacer alguna resolución práctica de algún caso que vamos a plantear para validar el conocimiento que estamos recibiendo. ¿Ok? Bienvenidos al curso de reclutamiento y selección. Soy la licenciada Milagros Almidón y hoy vamos a ver un poquito sobre toda esta visión panorámica de los principales fundamentos del reclutamiento y selección. Pero antes, ya que son 8:04, para tener un minutito de espera e iniciar 8:05, que va a ser siempre nuestra hora de inicio, me gustaría que me cuenten cómo estamos llegando hoy a clase. Hoy martes, perdónenme, hoy martes 8 de abril, no sé por qué me he quedado, he sentido que haya sido como un lunes. Hoy martes 8 de abril del 2025. Coloquen en el chat algún número que esté asociado a la imagen que representa cómo están llegando hoy a clase, mientras se van conectando sus demás compañeros a la sesión. Muy bien, pues ahí veo el número 1, el número 5, número 9 también. 9 como que ya estás en estado de, si no sabes si reír o llorar por tanto trabajo. Número 2, entusiasmados, entusiasmadas. Número 1, concentrado, muy bien. Yo estoy como el número 2 y también como el número 7, ¿no? Contenta, pero a la vez a la expectativa, analizando cómo vamos a tener hoy nuestra clase. Por ahí veo el número 7, también reflexivos, de Brian Sánchez. Muy bien, muchísimas gracias a todos quienes han participado, justamente para tener un poquito de interacción en lo que se van conectando nuestros demás compañeros. María Paz también el número 8, ¿no? Que está atenta y a la vez ahí entusiasta. Y como yo bien les decía, justamente esta sesión, este curso, sobre todo esta primera sesión, tiene la intención de mostrar los fundamentos de reclutamiento y selección. Como ustedes saben, ya seguro muchos de ustedes están en el mundo de recursos humanos o quizá este es su primer acercamiento sobre toda esta gestión del talento, esta gestión que se realizan en las distintas empresas, ¿no? Y uno de los principales procesos y quizá también uno de los primeros procesos que nosotros como gestores del talento utilizamos, hacemos, es reclutar y seleccionar. Entonces, el día de hoy vamos a revisar esa visión más panorámica, viendo conceptos clave, conceptos que nosotros tenemos que conocer como parte de nuestras funciones, como parte de asistentes de reclutamiento y selección, consultores de reclutamiento y selección, según, etcétera, el rol en donde ustedes se encuentren. Vamos a validar también su importancia estratégica, porque es necesario brindar esa importancia a este proceso que es el inicio, ¿no? Que es la interacción entre ese candidato externo y luego que se volverá un empleado, ¿no? Porque nosotros tenemos que darle tiempo, tenemos que realmente darle eficiencia, ¿no? Hacer la eficiencia para que nuestro proceso de reclutamiento y selección sea el más óptimo y sea el mejor, ¿ok? Y además, ¿cómo ha ido evolucionando esta figura de reclutamiento y selección? A nivel tradicional, a nivel ahora, hoy en día moderno, que incluso tenemos bastantes métodos que incluyen a la tecnología e incluso a la inteligencia artificial, ¿ok? Muy bien. Igual, si tienen alguna duda, alguna consulta, quieren hacer hincapié en algún momento sobre nuestro tema, sobre lo que vamos hablando, no tengan dudas, por favor, vayan escribiendo en el chat para que por ahí lo podamos revisar, lo podamos comentar. ¿Ok? Muy bien. Entonces yo les traje esta preguntita, que era sobre todo para validar qué significa para ustedes un buen proceso de reclutamiento y selección. O
Si ustedes por ahí recuerdan algún proceso de reclutamiento y selección que ustedes dicen ha sido bueno, realmente he sentido que este proceso ha tomado en cuenta mis expectativas, mis necesidades, ¿no? Porque me ha comunicado de manera rápida cómo iba el avance de mi proceso, ¿no? Quizá por ahí la interacción entre el reclutador conmigo, también una interacción fluida, amable, ¿no? Que me daba noción de cómo estaba yo avanzando también en el proceso, etcétera. Entonces, cuéntenme ustedes qué significa para ustedes un buen proceso de reclutamiento y selección. ¿Qué podría significar? ¿Qué debe tener un buen proceso de reclutamiento y selección para ustedes? Debe tener varias pruebas, según sus conocimientos previos o su mismo conocimiento ya real, que quizá ustedes ya están en esta posición, ya son especialistas de reclutamiento y selección. A ver, veamos, por ahí nos dice Natalia que tenga adecuados filtros. Melissa también nos habla de los filtros, ¿no? El filtro de los candidatos. Un buen proceso asegure que esté haciendo un buen filtro de candidatos, ¿no? Que esté realmente seleccionando a esos candidatos ideales, que no existan favoritismos o que no sea subjetivo, ¿no? Porque a veces puede pasar que por ahí existe cierta subjetividad en el proceso y eso obviamente va a tener consecuencias de que tu proceso de selección al final sea un proceso que no ha sido, ¿no? No ha sido eligiendo a la mejor opción, sino al candidato que ha sido recomendado. Y al menos para mí, como especialista de reclutamiento y selección, no debería pasar eso, ¿no? Lamentablemente a veces pasa en algunas empresas, pero nosotros, pues ahí también podemos hacer los cambios. ¿Qué nos dicen por acá? Brian, se debe cumplir los parámetros para el puesto, ¿no? Qué importante es que para el puesto elijamos a la persona que cumpla con esos parámetros, que tenga ese potencial y esas competencias, no solamente técnicas, sino también de habilidades blandas, habilidades que les van a servir para que pueda mantenerse y que tenga éxito desempeñándose en el puesto. Muy bien, Brian, muchas gracias por el aporte. Paula también me había comentado, encontrar el perfil adecuado para la posición solicitada por la empresa, tal cual, ¿no? Cada empresa es un mundo, cada empresa tiene un contexto diferente. Entonces, el candidato o el perfil que funciona aquí, en esta empresa tecnológica, probablemente, aunque tengan la misma nomenclatura en el puesto, en otra empresa industrial quizá no sea la mejor opción, ¿no? Porque viene de distinto rubro, de distinto contexto, condiciones, etc. Entonces tenemos que elegir el candidato adecuado según la empresa, según esa necesidad, según ese enmarcamiento y ese contexto que nosotros como especialistas de recursos humanos tenemos que conocer. Por eso es importante que estemos bien inmiscuidos en la operación, en el día a día de estas empresas, ¿ok? Nosotros somos y estamos en el centro de la empresa y conversamos no solamente con el área de recursos humanos, no, sino conversamos con operaciones, con logística, con contabilidad, conversamos con todas las empresas e incluso yo a veces denomino a estas otras áreas, otros departamentos como clientes internos, porque al final nosotros estamos brindando un servicio, estamos brindando el servicio de reclutamiento y selección, ¿ok? Muy bien, ¿qué más me dicen por acá? Julio nos dice, para tener un buen proceso de selección y reclutamiento implica tener un diccionario de competencias, acorde a las habilidades y necesidades de la empresa. Qué importante, ¿no? Para que ya estamos recogiendo estos saberes previos y esta idea, esta afirmación que comenta Julio, justamente va a denotar y también la vamos a explorar. ¿Qué cosa es un diccionario de competencias? Yo hablaba hace unos minutos acerca de que también
de las habilidades técnicas, también es importante validar esas competencias, ¿no? Y existen en distintas empresas este diccionario o este perfil de competencias que tienen de manera calibrada para cada posición, ¿no? Generalmente 1 representa poco desarrollado y 5 muy desarrollado, ¿no? Ejemplo, yo tengo la competencia de responsabilidad como transversal para todos mis empleados en la empresa. Quizá para el practicante necesito que esté en desarrollo, que esté en un número 3, ¿no? Pero quizá para una jefatura, para una gerencia, ya necesito que esa competencia en específico esté muy desarrollada, ¿no? Que sea un nivel alto. Entonces, qué importante es que se calibre también esas competencias, que se tengan esas competencias claras y de manera transversal, competencias que son generales y que todos los empleados de una empresa tienen que compartir, como su ADN en la empresa, ¿no? Y ya las competencias específicas asociadas a su rol, nosotros los vamos a explorar en el requerimiento del perfil, el requerimiento del puesto, que usualmente se verifica, se visibiliza en el documento que denominamos descriptivo de puesto, ¿no? Descriptivo de puesto, descriptivo de posición, descriptivo de perfil, como ustedes lo llamen según su contexto, pero es este documento que reúne toda la información del puesto. Usualmente está en el manual de funciones de una empresa y es esa información que nosotros revisamos al momento en que nos tocan la puerta y nos dicen, ayúdame a cerrar mi vacante, ayúdame a cubrir la vacante que estoy buscando. ¿Quién nos dice eso? Pues este cliente interno que les decía, esas otras áreas que recurren a nosotros para que les brindemos el mejor servicio y reclutemos y seleccionemos al candidato adecuado. ¿Ok? Muy bien. Por ahí tenía un comentario más. Ok, por ahí me decía 1, Julio Brian. Creo que era de la dinámica anterior de que se identifique. Excelente. Entonces, nos hemos dado cuenta que un buen proceso de reclutamiento y selección implica y tiene varias aristas. Por ello es importante este curso, por ello nosotros nos estamos actualizando, estamos compartiendo conocimiento, porque vamos a darnos cuenta qué puntos necesitamos revisar, necesitamos reforzar en los distintos procesos que estamos gestionando. ¿Ok? Entonces, por acá vamos a revisar la parte más teórica, empezando por los conceptos sobre qué cosa o cómo denominamos un proceso de reclutamiento. ¿Qué es el proceso de reclutamiento? ¿Por qué lo estamos separando quizá de este proceso de selección? ¿Qué implica reclutar? Bueno, para ello, por acá no he traído el concepto para no confundirnos, pero igual yo les voy a mostrar, les voy a visibilizar por este medio, mediante la explicación, sobre también otro concepto que es atracción del talento. ¿Ok? ¿Qué cosas atraer? Como muy bien dice su palabra, atraer significa generar interés en otro, ¿no? Atraer. Yo atraigo, tú atraes. Entonces, las empresas, muchas de ellas actualmente, tienen esta estrategia de atraer a los posibles candidatos. Entonces, la atracción del talento es un proceso de generar interés a posibles candidatos en cualquier momento del ciclo de vida laboral de una empresa. Es un proceso masivo y es a largo plazo porque tiene el propósito de que en algún momento alguna persona que ha tenido interés atraer justamente a ese talento. A ver, denme un minuto, chicos, que me han tocado el timbre, súper raro, porque nunca me tocan. A ver, voy a revisar porque estoy sola en casa, pero denme un minutito. Capaz se han confundido mis vecinos. Sí, chicos, esperamos un ratito a la docente. Aprovechemos ahorita en los que aún no han descargado el material, que pues lo descarguen y alistar siempre su libreta de apuntes para ir
anotando todo lo más importante y esencial que nos diga la docente. Gracias el equipo de ITEC. Perdónenme el minutito, me tocaban el timbre por casualidad. Me asusté porque no esperaba a nadie a esta hora y todos saben que estoy dictando clase. Pero bueno, se equivocaron, se fueron a mis vecinos. Ya retomando el hilo, ahora sí, de nuestro proceso de atracción del talento. Esta definición que, como bien les decía, necesitamos comparar y al mismo tiempo dar una diferencia entre el proceso de reclutamiento. La atracción del talento justamente implica ese generamiento de interés de manera pasiva y a largo plazo, que en algún momento va a funcionar como estrategia para tener una base, un pool de candidatos, y si es que en algún momento se activa una vacante. En cambio, el proceso de reclutamiento funciona más bien como un proceso reactivo, un proceso que se activa al momento que se necesita o nos tocan la puerta para justamente cubrir una necesidad específica. Es mucho más a corto plazo, ¿ok? ¿Qué más? Es justamente, se presenta a medida de la necesidad y tiene esta visión, como les decía, a corto plazo, una visión más inmediata. Tratamos de que nuestro proceso de reclutamiento sea lo más rápido posible, pero al mismo tiempo que nos brinde una gran base de candidatos, ¿ok? Una gran base de personas que justamente puedan ajustarse y que puedan ser las mejores opciones al momento de seleccionar, ¿ok? Entonces, tenemos atracción del talento, que es este proceso más pasivo, estrategia de marca empleadora que utilizan las empresas para tener interés, para posicionarse como una empresa top. No sé si por ahí ustedes habrán escuchado de los mejores lugares para trabajar, Great Place to Work, ¿no? Que justamente evalúa también esa marca empleadora, además de una serie de indicadores, pero este proceso de marca empleadora que está alimentado por la atracción del talento es uno de sus indicadores fundamentales. Tenemos el proceso de reclutamiento, que sí es inmediato, que sí nos atañe casi totalmente a nosotros. Atracción del talento puede estar relacionado con nosotros en cierta medida, pero en conjunto con el área de comunicación interna, porque también cómo generas y cómo muestras a los demás es parte de cómo comunicas tu posicionamiento, tu misión y tu visión de la empresa hacia los demás, ¿no? Entonces, se trabaja más con esa área de comunicación, recursos humanos, atracción de talento, pero reclutamiento sí o sí ya es un proceso netamente nuestro que nosotros lideramos, que nosotros llevamos y que vamos a tener total responsabilidad. Si hacemos un buen proceso de reclutamiento, vamos a tener las mejores opciones, la mejor posibilidad de tener talento adecuado al momento de realizar nuestro proceso de selección. Nuestro proceso de selección se alimenta de este proceso de reclutamiento. Entonces, necesitamos conocer qué tipos de reclutamiento existen, qué canales vamos a utilizar y por qué tenemos que utilizar un canal, un tipo, al momento de algún reclutamiento, ¿no? Nosotros tenemos que tener ese olfato de saber, utilizo este tipo de reclutamiento, utilizo esta fuente, ¿qué me funciona más? ¿No? Utilizo ambos, tenemos que conocer un poquito sobre eso y justo les he traído, bueno, igual ahí está el videito con la explicación que les estoy contando, pero también les he traído este slide donde está justamente nuestros tipos de reclutamiento. He dividido un poquito los tipos, en este caso, de talento o reclutamiento interno y reclutamiento externo, ¿no? Cuando hablamos de reclutamiento interno, estamos hablando de ese proceso o ese tipo de reclutamiento que nosotros realizamos dentro de la empresa, ¿ok? En la misma empresa vamos a llamar a candidatos viables para la vacante que estamos
reclutando, seleccionando. Podemos encontrar quizá candidatos que estén en una posición menor jerárquicamente para esa posición, quizá un asistente, 2 asistentes que estén listos, que cumplan casi todos los requisitos para ascender, para justamente participar en el proceso de selección para una posición que significaría para ellos un ascenso, una promoción, ¿no? Entonces, es más rápido porque casi ya tienes ahí al talento, los evalúas, es justamente confiable porque sabes que van a ser personas que ya conocen tu empresa, que ya saben qué valores, que incluso, más que valores, incluso qué expectativas se puede tener acerca de su desempeño, porque saben cómo funcionan las cosas ya, a comparación de un reclutamiento externo que suele tomar más tiempo, que tienes que asegurarte que realmente el candidato que viene fuera de la empresa conozca, entienda las distintas normas, los distintos procesos, la cultura de la empresa, que a veces incluso que no se adapten a la cultura, a las prácticas de la empresa, puede obviamente atañar o tener como consecuencia de que exista una rotación insana, ¿no? Una rotación adelantada y no esperada que nos va a mermar a nosotros y también a nuestro cliente interno, a esta área que nos ha tocado la puerta para que reclutemos y seleccionemos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Eso es en el caso de tipos de reclutamiento. Igual tenemos una clase, la siguiente clase tenemos toda la clase, toda la sesión, toda la hora y media sobre reclutamiento, así que ya no me adelanto más porque les spoileo demasiado. Igual tenemos que revisar ese tema en la siguiente clase. Y bueno, el otro tipo de reclutamiento que también vamos a revisar es el reclutamiento externo. De hecho, en la próxima clase vamos a debatir un poquito, les he puesto un caso que va a estar muy interesante para que ustedes también lo analicen. Creo que en la tercera clase, sí. La siguiente es descriptivo de puesto, me parece. En este tipo de reclutamiento externo, usualmente por ahí nos hacemos uso o utilizamos anuncios, headhunting, bolsas laborales, alianzas con distintas instituciones, etc. ¿Okay? Entonces, si se dan cuenta, en el caso del reclutamiento externo, tenemos varios canales, varias fuentes de talento que nos van a ayudar a reclutar a ese talento fuera de la empresa, porque es bueno reclutar fuera de la empresa y no solamente talento interno. Como lo vamos a descubrir en las siguientes clases, reclutar fuera de la empresa nos puede brindar la ventaja de encontrar nuevas perspectivas. Si solamente recluto dentro de mi empresa, todo el mundo va a tener la misma idea, la misma noción. Y a veces, y lo mejor todavía en las empresas, necesitamos que nos reten, que nos cambien, que nos saquen de la zona de confort para lograr los resultados esperados, para tener otras perspectivas y encontrar talento fuera de que no piense igual que todos, pues obviamente va a brindar esa cobertura de esa necesidad, ¿no? De innovación, de otras perspectivas, ¿ok? Igual lo vemos más adelante, pero en esta primera clase de nociones, para que ya tengan esa noción y al momento en que estemos revisando este tema, recuerden justamente esto y luego podamos hacer más preguntas. ¿Qué más? En el caso de reclutamiento, también usamos distintos canales, como les decía, entre ellos está LinkedIn, por ahí ustedes, o LinkedIn, ¿no? Ustedes seguro que manejan esta red social, que es una red que te permite contactar con otros, pero sobre todo en el foco profesional, ¿no? Por ahí nosotros podemos encontrar a personas en distintas posiciones que se identifican y se asocian con una empresa, ¿no? Porque están trabajando en esa empresa, son representantes, etc. Y allí nosotros podemos hacer incluso hunting, podemos contactar a esas personas potenciales para que participen en nuestro proceso de reclutamiento y selección. ¿Qué más? Una de las prácticas que vamos a revisar, y eso si no me equivoco, va a ser en la siguiente clase, es la buena práctica
de la revisión del descriptivo de puesto. Este documento que yo les comentaba, que es donde nosotros mostramos toda la información del puesto. Información clave, información que va a ser nuestra brújula y que tiene que estar actualizada para que podamos tener un proceso de reclutamiento y selección exitoso. Si yo no tengo información que se ajuste a la realidad de ese momento en donde estoy buscando al candidato ideal, pues obviamente mi proceso no va a estar ajustado a la realidad. Y al momento en que haga todo el proceso, me desgaste, voy a darme cuenta que no estoy encontrando el candidato ideal porque no estoy buscando lo que realmente se necesita. Entonces, el descriptivo de puesto y su actualización o su creación, en caso no lo tuviéramos, nos va a asegurar ese ajuste con la realidad y ese ajuste con la necesidad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, igual, esto lo vamos a revisar con más profundidad en la clase del jueves. Y por ahí también pueden traer algunas consultas, algunas dudas. Me parece que en la siguiente clase vamos a tener incluso plantillas más actualizadas para que también utilicemos al momento de tener el levantamiento del perfil, que es ese proceso donde nosotros actualizamos, registramos toda la información real de ese momento en nuestro descriptivo de puesto. ¿Ok? Muy bien. Aquí en Perú les he traído dos bolsas que son bastante utilizadas. Una de ellas es Búmeda, que es una bolsa sobre todo que publica más posiciones administrativas, ¿no? Y CompuTrabajo, que usualmente son unas posiciones más masivas, más retail, más industriales, ¿no? Igual existen otras muchas bolsas más, pero estas son dos de las más utilizadas aquí, al menos en nuestra geografía. Y ¿cómo se anuncian los empleos? Pues acá les he traído un anuncio de empleo que suele ser utilizado, suele ser el primer inicio, el primer medio de interacción entre el candidato y el reclutador. Justamente el reclutador es la persona que luego de haber analizado, luego de haber tenido un exitoso levantamiento de perfil, actualizando su descriptivo de puesto, escuchando la necesidad de este cliente interno, utiliza, ¿no?, el anuncio del perfil. Usualmente tienes un borrador y luego de ese borrador ya pegas en tus distintos canales donde vas a anunciar tu empleo para tener candidatos. Acá les he traído justamente un anuncio que es muy atractivo, tanto a nivel de que muestra la visión, la misión de la empresa, así como cómo lo hace, ¿no? Cómo trata de enganchar a esos potenciales candidatos que quizá no están buscando empleo de manera activa, están en un buen empleo, se sienten bien, pero al leer de casualidad este anuncio puede generar cierto interés y puede generar que se replanteen y que busquen postular a la posición, que es lo que nosotros tratamos de tener, ¿no? No solamente tener a los candidatos disponibles, sino también esos candidatos que quizás no están disponibles, que quizás tienen trabajo, pero que por ahí nosotros les planteamos con nuestro anuncio, con lo que le estamos mostrando de la posibilidad de trabajar con nosotros, para que ellos puedan cambiarse de empleo y puedan venir con nosotros, ¿no? Así tener al mejor talento, porque probablemente este talento que está trabajando tenga habilidades que se ajusten muchísimo más que otros talentos que están por ahora disponibles, ¿no? O quizá no sabemos. Justamente por eso haremos nuestro proceso de reclutamiento y selección, pero queremos tener todas las posibilidades cubiertas. Entonces, desde este anuncio, desde cómo yo comunico mi necesidad, comunico el perfil que estoy buscando, ya estamos marcando diferencia y estamos mostrando todas las posibilidades que pueden realizar en nuestra empresa. Este anuncio sale del esquema tradicional donde colocas el nombre del puesto, los requisitos y por ahí pones sus funciones. A veces ni siquiera incluyen los beneficios o las condiciones de trabajo. Más bien este anuncio está mostrando, ¿no? Juntos entendemos la posibilidad, ya te está involucrando, ya te está haciendo un call action, ya te está llamando a ti a que participes y a que vas a tener un impacto real con este tipo de trabajo, ¿no? Entonces,
démonos cuenta qué estrategias utilizan esas empresas que llaman la atención y que al final se vuelven las empresas top de empleabilidad, como en este caso lo es BCP, que es un banco aquí en Perú que tiene una buena reputación de empleabilidad, una reputación organizacional. Igual existen otras muchas estrategias que utilizan otras empresas para llamar la atención, para que las personas justamente participen en sus procesos de reclutamiento. Y eso lo hacen siempre de manera más pasiva mediante el proceso de atracción del talento. Hay muchas empresas que tienen su página de trabaja con nosotros, donde colocan incluso testimonios de vida de cómo es trabajar en la empresa, cuánto ha impactado a sus empleados, ¿no? Ponen ahí el nombre, el puesto, y ya tú estás revisando y dices, qué genial, ¿no? Qué bonito, cómo tienes esta experiencia, y ya te está generando cierto engagement, cierta fidelidad por tratar, o cierto interés por tratar de pertenecer a esa empresa. Entonces, por ahí eso es un poquito de estas estrategias que vamos a revisar con más atención en las próximas clases y ya también vamos a realizar en estas siguientes clases de estas 2 semanas el proceso de selección, ¿ok? Entonces ya vimos un poquito de atracción, un poquito de reclutamiento y ya el proceso de selección. Este momento o esta etapa donde ya conseguimos un gran pool, una gran base de candidatos para que nosotros podamos tener esas opciones, para que podamos revisar cuáles de ellos pueden ingresar a nuestro proceso de selección, a nuestro proceso de revisión, de cumplimiento de los filtros, de que puedan pasar mediante una serie de herramientas y procesos como entrevistas, dinámicas grupales, pruebas psicométricas, etcétera, etcétera, cómo se realiza al mejor justamente candidato, cómo se realiza este proceso de selección y cómo nosotros aplicamos esos filtros, ¿ok? Les he traído aquí un videíto, déjenme ver si puedo hacerle clic, a ver, porque no me deja, a ver. Copiar el URL del video, ya está. ¿Cuántos minutos tiene? 2 minutitos, sí, sí lo hacemos. Estamos todavía en tiempo para que vean este pequeño proceso de selección que realizan en esta película, que seguro sí la han visto en algún momento de su vida, y si no la han visto, les spoileo un poquito sobre qué trata, ¿ok? Es una película que sobre todo nos muestra la vida de este hombre que está tratando de ingresar, bueno, entre sus muchos problemas, está tratando de encontrar un empleo y encuentra uno, pero para ingresar a este empleo tiene que pasar un proceso de selección bastante riguroso, que no implica solamente una etapa, sino es una serie de etapas y por varios meses, prácticamente trabajando gratis, pero mostrando justamente esta serie de requisitos que ahora lo revisan. Ya está, a ver. Voy a dejar de presentar para presentar. Listo. Creo que ya se ve. Ya se ve. Voy a bajar un poquito el volumen porque siempre tengo muy alto yo todo. Ahora sí. Y luego comentamos, ¿ok? Del examen. El año pasado un señor sacó un 96,4% en el examen escrito. No lo eligieron. No es un mero examen de suficiencia, es una herramienta de evaluación que nos sirve para clasificarlos. Vayan a lo seguro, saquen un 100%. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. Oh, perdona. ¿Lo has terminado todo?
¿Tenías algo que hacer? Tengo algo que hacer, sí. Pero además lo he terminado todo. Ah, bien. ¿Y tú? Sí. Oye, ¿qué te han parecido los gráficos? Tiradas. Ya, a mí lo que más me ha costado ha sido la pregunta teórica de detrás. ¿Tú qué has puesto? ¿Pregunta teórica? Sí, la de detrás. Chris, venga. Hola, Chris. Señor Fromm, ¿qué tal? Bonita camisa. Gracias, señor. Chris. Hola, Jay. Chris, siéntese. Hoy me he dicho, ponte camisa, Chris. Ya que es el último día y todo eso. Gracias, muchas gracias por el detalle. Pero póngasela también mañana, ¿de acuerdo? Porque resulta que mañana será su primer día si quiere trabajar aquí como broker. ¿Le gustaría, Chris? Sí, señor. Bien. Nos alegramos mucho. Así que, bienvenido. Justo ahí culmina, ya, pues ahí nos metió en comerciales, pero justo es ahí, ¿no? Hemos visto todo este proceso de selección un poquito más resumido y ya incluso el momento de la propuesta laboral, que también tenemos una clase de eso, creo que es una de las últimas que también vamos a revisar, ¿ok? Por ahí veía un comentario, hola Angelina, ¿cómo estás? ¿Te refieres al grupo de WhatsApp? Por ahí tenemos a nuestra compañera de ITEC que te va a ayudar un poquito para orientarte sobre el grupo y por ahí se comparten los materiales y también indicaciones sobre la certificación, etcétera. ¿Ok? Por ahí tengo a Carmen Sofía. Carmen, ¿quieres comentar sobre el video que hemos visto? Por ahí nos dice Julia. ¿En qué momento se puede decir que termina el reclutamiento y empieza la selección? Pues el proceso de reclutamiento, como habíamos comentado, este proceso previo que realizamos para tener candidatos. Una vez que nosotros vamos a iniciar a filtrar mediante esta serie de procesos como entrevistas, como pruebas psicométricas, ya estamos en un proceso de selección. Cuando hacemos incluso la revisión de los CVs. Cuando tú reclutas, tú estás tratando de que las personas se inscriban, postulen a tu anuncio, a tu requerimiento. Pueden postular los que sean. Tú no estás haciendo ningún filtro ahí. Solamente estás captando, recibiendo CVs, recibiendo postulaciones. Pero ya, cuando tú te involucras en el proceso, en el sentido en que vas a revisar, vas a hacer el filtro telefónico o el filtro que utilices, ya estás en el proceso de selección. ¿Ok? Cuando ya estamos nosotros aplicando algún filtro, cuando ya estamos eligiendo quién pasa a una siguiente etapa, quién es relevante para el puesto, quién se ajusta para el puesto no. Carmen, cuéntanos, ¿cuál es tu duda, pregunta? Si no, por el chat también. Es un poquito más complicado que te activen el micro, pero por el chat, Carmen, sí te puedo leer. Por ahí tenemos a Eisner también que nos está levantando la mano. Eisner, también por el chat si tienes alguna duda, pregunta. Nos dice Yamel, ¿qué ven en un CV? Porque veo CVs que llegan horribles, pero que encajan en el perfil y otros muy bonitos que no mucho. Claro, por acá Yamel nos está diciendo, quizá hay distintas empresas que tienen, ¿no? Que escogen no por el diseño, más que el diseño es el contenido. Es cuánto de relevante tiene ese perfil con el puesto, cuánto de potencialidad. Por ejemplo, en este video que hemos visto, este hombre era más potencial que otras cosas, ¿no? Incluso cuando pasa la primera etapa del proceso de reclutamiento, que es un proceso donde entrevistaban a los candidatos, él asiste no de manera formal, como lo vemos en el video, que estaba interno, ¿no? Sino incluso con un polo y había estado pintando su casa y por una serie de cosas no pudo cambiarse y tuvo que asistir así, sucio, con toda la pintura
de la casa, ¿no? Y a pesar de eso, los impresionó tanto en esa entrevista, los convenció, se supo vender, que es una habilidad que también nosotros tenemos que practicar cuando queramos ser candidatos, cuando queramos ser empleables, que logró pasar a la etapa ya del training o la etapa del proceso de selección, que fue meses, que fue exhaustiva, que fue mediante exámenes que hemos visto teóricos, llamadas a clientes, tipo una simulación de lo que iban a hacer en su vida real, entrevistas, para que finalmente sea él el elegido, ¿no? Incluso le hacen esa broma interna, ahora sí te vemos que estás con camisa, ¿no? Porque justo el primer contacto que tuvo con esos reclutadores no fue con camisa, pero los impresionó. Y es lo mismo en el CV. A veces puede pasar que tenemos un CV que por diseño puede ser horrible, pero sí por potencial, por competencias, puede estar captando el interés del reclutador. No con eso quiero decir que el diseño no importa. Obvio que importa, y más ahora que muchos de las empresas grandes utilizan este software, que es el software ATS, ¿no? Que es un software que sobre todo valida, vincula, que tenga de manera programada, ¿no? Tipo una vinculación de las palabras clave del anuncio con las palabras que están en el CV. Entonces, un CV más limpio, un CV que tenga organización, que tenga estructura, tiene más posibilidades de pasar ese software tecnológico, ese software ATS. Ok, Carmen quería comentarnos algo más, pero nada. Que le dio pena un poquito la película. Sí, es una película bonita, se llama En Busca de la Felicidad, si es que no la han visto, y tiene muchísimo de la vida y también muchísimo del proceso organizacional. Por ahí igual la pueden buscar seguro en alguna plataforma, o incluso siempre les saben pasar en los canales así tradicionales. ¿Ok? Muy bien, entonces ya vimos con este ejemplo un poquito sobre el proceso de reclutamiento y selección. Nos hemos dado cuenta de estas diferencias incluso entre atracción del talento, reclutamiento y selección. Pero los tres procesos, me atrevería a decir, tienen que tener ciertos criterios, ciertas características que hacen que uno de nosotros, que cualquiera de nosotros pueda decir que realmente es bueno, ¿no? Muchas de estas características, incluso ustedes lo mencionaban al principio de la sesión, cuando yo les planteaba la pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que tener de bueno? ¿Qué cosa tiene que ser un proceso de reclutamiento y selección? Pues justamente acá he traído algunas de esas características principales, como esa claridad que sí o sí tenemos que mostrar, ¿no? Esa actualización, esa planificación que vamos a realizar al momento de revisar el perfil, al momento de actualizar nuestro descriptivo de puesto, al momento de hacer ese levantamiento de perfil para validar las reales competencias técnicas que se necesitan, las competencias también a nivel conductual, a nivel de competencias blandas, para que encontremos al candidato que hace mayor fit con nuestra posición. ¿Qué más? También nosotros tenemos que ser diversos, tenemos que utilizar una serie de herramientas que nos van a asegurar traer candidatos de manera objetiva y de una manera también cualificada, que no solamente sean de ciertos canales, sino que nos aseguremos tener las opciones de todos los canales posibles y adecuados para esa posición. De esa manera vamos a tener talento que podemos escoger y talento que asegure esa diversidad que al final es una ventaja también competitiva para la empresa. ¿Qué otra característica lo vemos o hemos revisado mientras estábamos conversando sobre el proceso de reclutamiento y selección? Pues la evaluación basada en evidencias. ¿Qué es esa evaluación? Que es validar, utilizar herramientas técnicas que nos permiten evaluar a los candidatos de manera objetiva y consistente. Por ejemplo, como vimos en el video, pruebas teóricas, pruebas psicológicas, entrevistas, simulaciones del trabajo, ¿no? Que nos brindan información real
que no solamente por nuestra intuición o porque me cayó bien este candidato es el que pasa, sino más bien porque tengo información cuantitativa, tengo información clara. Hice incluso referencias laborales, he llamado a sus anteriores trabajos y me han comentado cómo ha sido su desempeño. Entonces, yo puedo utilizar también esa justificación, que el desempeño pasado puede predecir sus conductas futuras y cuánto de ajuste puede tener en la posición que estoy nosotros cubriendo, que estoy cerrando, ¿no? Que es mi responsabilidad. La comunicación transparente, y esto es fundamental. De hecho, para manejar un proceso de reclutamiento y selección, nosotros tenemos que ser humanos y empáticos. Vieron hace un momento este ejemplo de la película, ¿no? Como cuando le dicen, ¿sabes qué? Trae tu camisa mañana porque tú has sido elegido. El rostro, ¿no? De este ser humano, de esta persona, ¿cómo cambió? Nosotros estamos gestionando expectativas, estamos cambiando una vida, porque al final el que entres o no entres a un trabajo representa un gran cambio en tu vida, ¿no? Imagínate que estás desempleado varios meses, a veces algunos de nosotros alguna vez hemos estado desempleados, entonces si tienes necesidad, necesitas realmente el empleo, pues va a ser de manera significativa este anuncio. Tenemos que gestionar bien esas expectativas. Vamos a encontrarnos con una serie de candidatos que tienen todo un universo atrás, que tienen toda una serie de responsabilidades atrás. Y si no les decimos cómo está avanzando el proceso, si no somos empáticos, si no somos humanos, obviamente les vamos a generar ansiedad, más angustia y más preocupación cuando ya tienen mucha preocupación, ¿no? Alguna vez quizá ustedes o no sé, o algún familiar les ha pasado que estaban participando en un proceso de selección, mandaron su CV, pasaron la entrevista y luego nada. Les hicieron ghosting, como dicen las nuevas generaciones. No les dijeron si pasaron, si no pasaron, si el proceso se quedó ahí, si la compañía quedó, nada, no tuvieron noticias por más que mandaron correos, por más que llamaron. Entonces, esa frialdad, esa falta de comunicación no nos puede caracterizar a nosotros, no debe ser parte de nuestro proceso de reclutamiento y selección. Más bien, esa transparencia, esa constante actualización, esa constante justamente feedback sobre cómo está yendo el proceso desde el inicio hasta el final debe ser parte de nuestro proceso que estamos gestionando. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Agilidad y eficiencia. Nosotros vamos a buscar una eficiencia, pero en esa búsqueda de eficiencia, en esa búsqueda de realmente cubrir al candidato ideal, brindando una gran gama de opciones, una gran cantidad de candidatos que tienen calidad, que realmente tienen un ajuste con el puesto, también tengo que gestionar la agilidad, ¿no? Esta agilidad tampoco va a tener que involucrar que mientras hago el menor tiempo posible, presento los candidatos que sean. No, tiene que ser ágil y eficiente. Para eso tengo que utilizar una serie de herramientas que me van a enmarcar en justamente tener este proceso ágil y eficiente, como es la tecnología y también ciertas métricas que vamos a revisar, o también bien conocidos como los indicadores o KPIs, ¿ok? Uno de los KPIs o indicadores más conocidos en el mundo de reclutamiento y selección es el tiempo de cobertura, ¿ok? Tiempo de cobertura promedio. Muchas de las vacantes están reguladas por este KPI, por eso los procesos de reclutamiento y selección suelen ser de manera general, usualmente rápidos, ¿no? Procesos como practicantes, asistentes, analistas, tienen los tiempos promedio de cobertura más chiquitos, porque se supone que son posiciones menos complejas, ¿no? Operarios, asistente de atención al cliente, ¿no? O posiciones más industriales también suelen tener menor tiempo para que el reclutador justamente encuentre el candidato ideal. Entonces, por ello el reclutador genera una serie de estrategias para tratar de hacerlo de manera eficiente y ágil, ¿no? En los primeros días,
cuando publica su anuncio ya está haciendo filtros, ya está por ahí llamando, armando su lista de candidatos que van a pasar a la fase de entrevistas, ¿no? Entonces, si somos candidatos, en esos, cuando vemos un anuncio y vemos que es una posición que es un poquito más junior, que es una posición que nosotros deseamos, pues en esos primeros días también deberíamos postular, porque más adelante quizá el anuncio siga vigente, pero ya no estén revisando, ya no están en el proceso de revisión de CVs, ya están en proceso de entrevistas, pruebas psicológicas, etcétera, ¿no? Entonces su revisión de CVs está como más bien backup, si es que el proceso que están gestionando en ese momento cae, si ninguno pasa, bueno, ahí recién volverán a revisar esos CVs de los candidatos que han llegado luego de, ¿ok? Muy bien, eso sí es que somos nosotros alguna vez por ahí candidatos, ¿no? Pero cuando estamos en el proceso de gestionar el proceso de reclutamiento y selección, pues tratamos de hacerlo de manera más eficiente. ¿Qué más tiene que tener un buen proceso de reclutamiento y selección? Al momento ya del cierre de la contratación, nosotros también vamos a hacer ese enlace entre este candidato que va a ser nuevo empleado con la empresa, ¿no? Nosotros hemos sido su primera interacción, hemos sido la primera impresión, la primera persona que incluso quizá ha conocido de la empresa para que pueda, ¿no? También tener esa confianza de que al momento en que ingrese nosotros vamos a tener o vamos a brindarle un acompañamiento, ¿no? Una incorporación que fomente su compromiso, que fomente su adaptación desde el día 1. Y ya luego él se vinculará con sus demás miembros de su equipo y ya podrá sentirse más integrado. Pero igual nosotros ahí dándole cierto seguimiento, porque ha sido nuestro proceso de reclutamiento y selección, ha sido nuestra incorporación. Y queremos, obviamente, que tenga una adaptación exitosa, para que tenga un desempeño exitoso y no se vaya rápido, no exista una rotación que al final nos afecta a nosotros, porque si él se va, tenemos que volver a buscar la vacante, nos genera retrasos y además genera desgaste en nosotros. Imagínense, alguna vez tuve alguna compañera que estaba buscando un médico ocupacional para la empresa. Ya había tenido 2 casos de rotación insana, 2 médicas que ya se habían ido, una al mes y otra creo que a las 2, 3 semanas. Entonces mi amiga pues estaba desgastada, ya no quería buscar más médico ocupacional porque había visto tantos médicos, había visto tantas pruebas, había hecho tantos procesos, ¿no? Había utilizado tantas herramientas que ya no quería. Entonces me pasó su proceso a mí y yo le pasé un proceso que estaba gestionando para que ella lo lleve, ¿no? Al final ya terminamos de hacer el proceso, igual demoró, no fue sencillo, porque este médico tenía que tener una serie de certificaciones, también tenía que tener un salario muy competitivo, que a veces van a darse cuenta que la expectativa salarial puede ser un limitante. Nos dan X para buscar y el candidato cuesta doble X, ¿no? Entonces es demasiado y estamos desfasados del mercado, de la competitividad, ¿no? Entonces ahí tenemos que ser un poco creativos o saber negociar o ver qué podemos flexibilizar en los requisitos para que también pueda corresponder con esa expectativa o ese bajo presupuesto que nos puedan brindar para la vacante. Y si no se puede flexibilizar, pues nosotros tenemos que también hacer consciente a esa gerencia, a esa dirección, de que el presupuesto que nos están dando no es real, no vamos a encontrar la posición, por más que busquemos, nos vamos a desgastar, es un proceso que más bien va a generar tiempos tardíos, costes también asociados, porque estamos trabajando bajo una premisa que no va a funcionar, y allí nosotros en nuestro rol consultativo, que es un rol que ahora tiene el mundo de reclutamiento y selección, el mundo de recursos humanos, pues asesoramos, aconsejamos, no solamente administramos, sino somos mucho más que eso, ¿ok? Muy bien, hasta acá, ¿alguna duda? ¿Consulta? ¿Vamos bien? ¿Estoy muy rápida? Vamos bien. Ok, genial. Entonces, yo les decía, ¿no? Al inicio de la clase, que hoy íbamos a ver esta introducción
estos fundamentos de la clase. Son nociones que nos van a acompañar en todas las sesiones a lo largo de estas 2 semanas de nuestro curso de reclutamiento y selección. Ya hemos revisado nociones o definiciones teóricas, un poquito de manera más resumida, tanto del proceso de atracción, proceso de reclutamiento, proceso de selección. Y ahora vamos a revisar esa importancia estratégica a nivel empresarial, a nivel corporativo, que tiene este proceso de reclutar y seleccionar. ¿Ok? ¿Ahí vi algún comentario? Ok, me pareció. Entonces, justamente en sus frentes de importancia estratégico o estratégica, tenemos el impacto en la productividad, el impacto en también la cultura de la empresa, también qué implica el que no reclutemos adecuadamente, lo que les spoileaba o les adelantaba hace unos minutos, los costos, ¿no?, de una mala contratación, cómo se genera esta rotación, cómo incluso puede desgastar al equipo de reclutamiento y selección, cómo puede desgastar también al equipo que está esperando a esa otra persona que los va a ayudar a que produzcan, a que puedan llegar a sus objetivos, que quizás estén teniendo más responsabilidades laborales porque no está esa persona que los ayude, ¿no? Y también cómo se relaciona con esa retención del talento que tanto las empresas grandes como pequeñas buscan que exista, ¿no? Esa lealtad, esa retención, ese engagement con la empresa, ¿ok? Nosotros tenemos que validar o darnos cuenta que justamente reclutar y seleccionar va a implicar que tengamos a un colaborador que se está adecuando a la cultura, a los principios de la empresa y por lo tanto va a ingresar motivado. Si seleccionamos por seleccionar, si no planificamos, si no somos estratégicos, vamos a quizá hacer ingresar o gestionar una incorporación que en lugar de traernos beneficios, nos va a traer más bien consecuencias negativas, ¿no? Puede impactar, quizá tenemos a un candidato que no estaba adecuándose a nivel de competencias, no sabe trabajar en equipo, llega a este nuevo equipo y genera más bien reticencias, genera más bien tensiones, el equipo no solamente 1 o 2 se sienten mal, sino 3 o 4 personas incluso plantean salir, plantean también irse por no aguantar a esta persona, por no saber cómo trabajar con esta persona porque esta persona no tiene esa capacidad. Entonces, dense cuenta cuánto podemos afectar, cuánto podemos impactar en el equipo, en la empresa, en la cultura, en los principios. ¿De acuerdo? Costos de una mala contratación, creo que ya les comento un poquito sobre esto. Y bueno, la retención del talento también está implicado al momento de cómo logro que esa incorporación que ha sido gestionada por mí, bajo mi responsabilidad, se adapte, tenga una buena curva de aprendizaje, que usualmente son en los primeros 3 meses, y que tenga esa retención, que se quede en la empresa y que no opte por irse. ¿Ok? Muy bien. A ver. Y bueno, yo también les había contado y vamos a ver este proceso diferencial entre el reclutamiento y selección de manera tradicional y de manera digital, ¿ok? Pero antes, por acá tenemos a nuestro compañero Max, que justamente nos está preguntando acerca de esta etapa que había mencionado en un momento, que era del onboarding estratégico. Nosotros cuando culminamos el proceso de reclutamiento y selección, culminamos con el candidato elegido contratado. Y este candidato elegido contratado va a tener una fecha de ingreso. Esa fecha de ingreso, esos primeros procesos de inducción, de recibir sus herramientas, su equipo, su kit de bienvenida, su laptop, su photocheck, etcétera, etcétera, forma parte de ese acercamiento o de ese programa de onboarding que está ingresando, se está incorporando. Nosotros usualmente también gestionamos ese cachito de onboarding, ese cachito de ingreso, ¿no? Que busca integrar a esas nuevas personas en la empresa,
pero no solamente desde el lado operativo, no solamente haciendo check en que ya tiene todo lo que necesita, sino también desde la manera cultural. En algunas de mis experiencias, cuando yo estaba como asistente de reclutamiento y selección en una empresa de entretenimiento, justamente parte de mis funciones era gestionar ese cachito de integración. Cuando ya le decía, ¿sabes qué? Tu día de ingresos el lunes siguiente, pero adicional te estoy enviando este manual de ingreso. Ese manual de ingreso yo lo había diseñado con una serie de indicaciones. Para que llegues a la oficina, puedes llegar por esta ruta si te transportas desde el norte, desde el sur. Además, por acá te brindo una serie de números telefónicos que te pueden ayudar si es que necesitas, ¿no? Asistencia con soporte técnico, si necesitas llamar a limpieza, etcétera, ¿no? Esos contactos también que necesitamos conocer en nuestro primer día. Todos alguna vez hemos sido los nuevos, ¿no? Entonces, cuando somos los nuevos, no sabemos cómo funcionan las cosas en la empresa. Entonces, un manual que te explique eso, en ese momento me pareció una muy buena idea para gestionar ese proceso y para que también tengan menos dudas y menos confusión. Obviamente, igual siempre habían preguntas, pero eran menos y aliviaba mi responsabilidad laboral porque yo también tenía que gestionar otros procesos. Y al mismo tiempo, el candidato, o este nuevo empleado, podía sentirse bienvenido, que se había pensado en él, porque incluso este manual estaba en formato tipo PPT, pero yo lo convertía en PDF, siempre lo personalizaba, colocaba su nombre, por ahí colocaba el puesto al que estaba haciendo bienvenido, por ahí incluso yo pedía a sus miembros de su área, me acuerdo, que por ahí le dejen algún mensajito, alguna frase de bienvenida, y también lo colocaba en la primera página del manual, que justamente él sentía que ya estaban preparados para él, ¿no? Entonces, como de manera ya cultural, estratégica, estaba generando un impacto para que se sienta bienvenido, se sienta integrado, y eso reduzca su ansiedad, reduzca su confusión y al mismo tiempo sienta cierto engagement por quedarse, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos en un nuevo trabajo, una nueva experiencia? Tenemos miedo, tenemos ansiedad, a veces vamos a querer salir, cuando se pone difícil vamos a querer huir, ¿no? Y eso puede pasar en los primeros meses de un empleo. Entonces, en ese primer momento, cuando está por incorporarse, nosotros vamos a tratar de gestionar esa experiencia para que sea gratificante, para que tenga todo lo necesario, para que pueda quedarse en la empresa, para que pueda tener una integración exitosa, ¿ok? Para que se impulse una adaptación rápida, efectiva, genere compromiso, genere motivación, sentido de pertenencia, ¿no? Y que se reduzca esa rotación no sana, esa rotación temprana, ¿ok? Eso es un poquito acerca de onboarding estratégico. Igual, no se preocupen, vamos a revisar con mayor profundidad en las siguientes sesiones. Creo que es una de las últimas donde vamos a tocar este tema. Igual les adelanto para que no se vayan con la noción no tan clara sobre qué cosa es, qué implica y por qué es parte de nuestra responsabilidad esta gestión de esta experiencia. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, ya viendo el lado de la evolución del reclutamiento y selección, nosotros justamente en este lado, todavía antes de que ingrese el candidato, antes de que sea nuestro nuevo empleado, nosotros vamos a ir gestionando el proceso para que también sea una experiencia positiva. Pero no siempre fue así. Antiguamente, ¿no? El proceso de reclutamiento y selección era un proceso más mecánico, era un proceso más medio administrativo, donde solamente importaba que cumpla con los requisitos, no se validaba el potencial o esas competencias necesarias que usualmente debemos evaluar para validar que esté cumpliendo con la cultura, con los valores organizacionales, etc. Era más tradicional, incluso utilizaban como fuente, y todavía en algunas provincias, y esto porque también tenemos que entender el contexto, funciona así, ¿no? Por ejemplo, alguna vez yo tuve que reclutar de manera masiva, ya vamos a aprender qué cosa o qué tipo de reclutamiento es reclutamiento masivo, pero ya como su nombre lo dice, convoca una gran cantidad de personas en provincia.
Y allí no funcionaba LinkedIn o no funcionaban las redes como Boomerang, como Trabajo. Más bien, allí funcionaba la radio. Y por eso tienes que saber dónde vas a reclutar, qué tipo de candidatos vas a reclutar. Era mucho más fácil que me escuchen o que escuchen el anuncio por la radio y que se acerquen a postular justamente en ese centro donde los había convocado, ¿no? Entonces nos funciona a nosotros muy bien en esta provincia en específico utilizar la radio para convocar y para hacer nuestro proceso de reclutamiento y selección, ¿no? Entonces también la fuente o el tipo que utilicemos va a depender del contexto. Por eso siempre conozcamos qué estamos buscando, a quiénes estamos buscando. Pero ya de manera más genérica, volviendo aquí a este tipo de evolución, la tendencia actualmente es bastante al lado digital, ¿no? Incluso como LinkedIn se ha vuelto esta herramienta imprescindible, ahora con sus distintas licencias, como tú puedes tener acceso a una gran cantidad de información de candidatos, ¿no? En tiempo real, y cómo incluso puedes tener acceso a sus datos. Si es que uno autoriza en esta red, coloca su correo, su número, el reclutador te está llamando y tú dices, ¿cómo tenías mi número? Ah, lo encontré por LinkedIn. Te janteé y te encontré por LinkedIn, ahí estaba tu número, tu correo, ¿no? Incluso cuánto podemos nosotros acercarnos, ¿no?, al candidato para que pueda participar en el proceso, ¿no? Entonces, esta tendencia digital con esta serie de herramientas tecnológicas, incluso estos sistemas de seguimiento de candidatos, incluso este software que les decía, el software ATS, ¿no? También cómo está logueando, cómo está matchando esas palabras clave que colocas en el anuncio y que identifica en los CVs de los candidatos. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, eso también implica una evolución en nuestro rol como reclutadores. Como yo les decía hace unos minutos, antes teníamos más bien un mero rol administrativo, operativo, donde se nos encasillaba incluso, ¿no? Decías, yo trabajo en recursos humanos. Con solo decir que trabajabas en recursos humanos te decían, ah, solamente revisa CVs. Pero no, se han dado cuenta cómo ha evolucionado nuestro rol, cómo va más allá de solamente revisar CVs, sino cómo nosotros podemos gestionar un proceso que implica una experiencia positiva en el talento, que implica la importancia de si esa persona va a impactar o no dentro de la empresa, cómo somos socios estratégicos que estamos aportando valor a nuestro negocio, al negocio de la empresa, asegurando que esos nuevos talentos realmente estén siendo coherentes con la necesidad, que realmente impulsen los objetivos, las metas de las empresas. ¿Ok? Entonces también hay una serie de cambios de mindset, de cómo es nuestro rol y cómo también tenemos que desempeñarnos en función a este rol. ¿Ok? Justo por acá lo había compilado. Ah, por ahí me dicen, ¿podría repetir el software que utilizan al momento de reclutamiento y selección? Sí, es el software ATS. Les voy a poner acá en nuestra búsqueda para que ustedes también lo vean. Ya está. Es el Applicant Tracking System, que es un programa que ayuda a las empresas a gestionar el proceso de selección y contratación. O sea, en específico, hay muchos programas ATS, tienen distintos nombres, pero a este tipo de programas les denominan software ATS. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos Soho, por ahí tenemos PandaP, tenemos una gran gama de empresas que justamente se especializan, pero que su premisa funciona bajo este sistema, software ATS. ¿Y qué hace? Centraliza, agrupa la información y busca esas palabras clave. Por eso al momento de que nosotros enviamos, acá pensando como candidatos, ¿ok? Cuando enviamos nuestro CV y tenemos a una empresa que utiliza este software, pues ese CV va a machear con la programación, con la serie de palabras claves o algoritmos que han colocado para que pueda pasar el CV ya a la revisión humana, ¿no? A la revisión ya por parte de los reclutadores humanos, ¿no? Pero por eso es importante que el CV
sea limpio, que no tenga tanto diseño, sino más bien que sea claro, sistemático, que realmente muestre información de una manera sencilla para que el ATS lo pueda pasar. Pasa muchas veces que si envías un CV con muchos diseños, con muchas tablas, el software no lo reconoce, no lo puede leer, y aunque tengas esas palabras clave, como no ha leído tu CV, no pasas al siguiente proceso, ¿no? Todavía es una serie de cosillas que tiene que mejorar, pero sí pasa en varias ocasiones, ¿ok? Como les digo, son varios programas que utilizan este software, pero este es el insumo principal, software ATS, y por ahí van a encontrar una serie de programas que incluso te ofrecen, ¿no? Cuando tú eres gestor, jefe de reclutamiento y selección, te tocan la puerta y te dicen, hola, soy el software tal, soy PandaP, tengo aquí este software, ¿no? Utilízame para tu proceso, para optimizar tu proceso de reclutamiento y selección. Si tienes presupuesto, lo utilizas, y si no, pues sigues haciendo el proceso de reclutamiento y selección bajo tu responsabilidad, ¿no? Igual, siempre utilizando el software ATS tampoco significa que dejas de gestionar el proceso de reclutamiento y selección, sino que te optimiza en cuestión de tiempo, pero tiene sus ventajas y también sus desventajas, ¿no? Al final va a depender de cómo lo deseas gestionar. Si te vas a arriesgar por utilizar esta herramienta que puede optimizar tu tiempo, pero quizá por este tipo de errores como el diseño, etcétera, te puede dejar fuera una serie de candidatos potenciales prometedores, ¿no? También. Lo utilizan sobre todo empresas muy grandes, ¿no? Que reciben miles y miles de CV al día, ¿no? Que sería imposible que el reclutador pueda leer todos, ¿no? Imagínense, hoy actualmente los reclutadores leemos un CV en 6 a 10 segundos, ¿no? Entonces, a pesar de leer de esa manera el CV en segundos, igual no se darían abasto porque son tantos candidatos, tantos CVs que necesitan esta herramienta tecnológica para realmente poder hacer el filtro correcto. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Justo les hablaba de esta evolución de reclutamiento y selección, de esta figura del reclutador como un reclutador moderno, que es un socio estratégico del negocio, que es un consultor que justamente va a utilizar una serie de herramientas para optimizar su trabajo. Y bueno, ya en estos minutos que nos quedan, ha pasado rápido el tiempo. No me di cuenta que ya son 9:15. En estos minutos que nos quedan, vamos a utilizar un poquito nuestro sentido común, nuestro sentido como reclutadores para resolver este casito práctico. No se preocupe, no hay respuestas correctas o incorrectas, estamos aprendiendo, es nuestro primer caso, estamos en la clase de introducción, así que tranquilos, pero igual para entrenar un poquito ese sentido, ese olfato, vamos a realizarlo. ¿Okay? Es el caso del nuevo coordinador de proyectos, y este nuevo coordinador de proyectos está buscando a un coordinador. ¿Ok? Es una empresa, Innova Proyectos, que está buscando un coordinador de proyectos para liderar el equipo justamente para liderar equipos en la ejecución de proyectos, sino que ahora Mix se hace chiquito cuando estás en otra pestaña y me está tapando. A ver, voy a cerrar aquí esta pestaña que creo que es la que me está jugando en contra. Ok. Está buscando un coordinador de proyectos para liderar equipos en la ejecución de proyectos de tecnología. El puesto requiere habilidades como liderazgo, comunicación, organización y resolución de problemas. Sus requisitos es experiencia mínima, 3 años en gestión de proyectos, conocimiento básico de metodologías ágiles. Vamos a leer, vamos a revisar los 3 perfiles a continuación y luego vamos a elegir cada uno de nosotros, vamos a tener 1 o 2 minutos para elegir al candidato que nosotros veamos como más adecuado, ¿ok? Y además, por ahí, si alguno se atreve a comentarme por qué razón lo eligieron, ¿no? Por las habilidades, por la experiencia, ustedes ya me contarán.
Caso 1, bueno, para el caso de coordinador de proyectos, candidato 1, Juan Pérez, tenemos 5 años de experiencia como líder de equipos en una empresa de construcción. Fortalezas, experto en resolución de conflictos, alta capacidad de organización, conocimiento técnico, manejo básico de metodologías ágiles Scrum, debilidades, poca experiencia en tecnología y software. Recuerden, esta es una empresa de tecnología buscando un coordinador de proyectos. Coordinador. Candidato 2, María Gómez, 3 años como analista de proyectos en una empresa de tecnología. Y sus fortalezas, conocimiento avanzado en metodologías ágiles, Scrum, Kanban, excelente comunicación y habilidades interpersonales. Y además incluso tiene una certificación en gestión de proyectos PMP. Debilidades, pues ha tenido poca experiencia liderando equipos directamente. Y finalmente el candidato 3, Luis Ortega, tiene 4 años ya como coordinador de proyectos en una ONG. Tiene alta capacidad de liderazgo, experiencia en manejo de presupuestos y además tiene cierta familiaridad con software de gestión como Trello o Asana. Debilidades, sin certificación en metodologías ágiles. Entonces, en el chat, cuéntenme por cuál candidato ustedes se van, recomendarían, ¿no? A ese cliente que está buscando a ese coordinador de proyectos. El 1, candidato 2 o candidato 3. ¿Cuál de estos 3 candidatos convence? Abuelo de pájaro, abuelo de experiencia, abuelo de competencias que están aquí comentándonos, los convence. El 1, el 2 o el 3. Muy bien. Ahí veo que ya están comentando. Tenemos candidato, Gustavo nos dice candidato 2, Julio también candidato 2, Lady también candidato 2. Tenemos a un buen team del candidato 2. Flor nos dice candidato 3, rompió un poquito el esquema Flor. Brian candidato 2, Jesús también candidato 3, Julio candidato 1, Rocías candidato 2, Xiomara candidato 2, 3, por ahí 1. Primer lugar, candidato 2. Segundo lugar, candidato 3, nos dice Max, ¿no? Max todavía nos está hablando ya una jerarquía. Muy bien, Max. Flor nos dice candidato 3, Luis Sánchez, candidato 3, y por ahí Beatriz, candidato 2. Muy bien, justo en el tiempo, hemos sido rápidos. Astrid, candidato 3. Hemos sido todos súper rápidos, estamos atentos, me encanta. Muy bien, como yo les he dicho, unas respuestas correctas, incorrectas. Por acá yo les brindo mi respuesta, que quizá por ahí coincide con la que ustedes han tenido, y les voy a explicar por qué. En mi caso, recomendaría el candidato. Mira, Xiomara también me está adelantando. Muy bien, Xiomara, candidato 2, justo, yo coincido como Xiomara. En este caso, porque esta candidata es una candidata que ya tiene 3 años como analista de proyectos en una empresa de tecnología. Su siguiente paso, su siguiente crecimiento es una coordinación. El candidato 1, probablemente, que ya viene de una empresa como líder de equipos, ya ha tenido la experiencia por 5 años, incluso de jefatura. Entonces, una posición de coordinación probablemente le pueda generar desmotivación o un compromiso no tan grande, ¿no? Quizás solamente por el momento está postulando esta posición hasta que encuentre algo mejor, que muchos lo hacen. Nosotros vamos a trabajar con personas y sabemos que las personas son así, ¿no? Mientras encuentran algo mejor, bueno, tomo lo que tengo, ¿no? Para aprovechar. Y al final no me está realmente impactando de manera positiva en la posición que yo estoy buscando. ¿Qué más? El candidato 2 tiene conocimiento muy bueno en metodologías ágiles. Incluso ha estado en una empresa tecnológica que también es el rubro. Entonces se ajusta muchísimo más que los otros candidatos a esta posición. No obstante, eso no quiere decir que sea realmente al 100% el mejor. Obviamente,
tenemos que tener más información, tenemos que validar realmente el compromiso, tenemos que validar realmente su motivación y con eso convencernos si es la candidata elegida, ¿no? Si es que ella no funciona, si es que ella nos damos cuenta que hay alguna red flag, como se dice, algún indicador que nos dice que no debemos recomendarla, pues por ahí tenemos que ver si el candidato 3 puede asemejarse, puede también tener esa adecuación con el puesto. Pero en este contexto, revisando solo esta información, el candidato que más se acerca a esta posición sería el candidato 2, ¿ok? Que ya tiene esa motivación y ese potencial por asumir esta posición que para ella sería un ascenso, un crecimiento en su carrera profesional, ¿ok? No se desanimen, chicos, todos lo hemos hecho excelente porque está justamente con varias cositas que por ahí nos pueden hacer dudar, pero poco a poco con la experiencia y con el aprendizaje vamos aprendiendo más y más, ¿ok? Muy bien, vamos con ya lo último, que nos queda un poquito. Déjenme revisar. Por acá les he traído algunas tendencias actuales en estos minutitos que nos quedan, que es justamente sobre lo que está utilizándose hoy en día en las empresas al momento de gestionar, al momento de reclutar. Les decía que la diversidad, la inclusión, muchas empresas están buscando esto para enriquecer sus equipos, para tener perspectivas diferentes, ¿no? Incluso en el mundo de la tecnología, como saben, está dominado por los hombres. Cuando vemos algún desarrollador, algún programador, usualmente es hombre, no hay muchas mujeres. Entonces hay muchas empresas que están creando programas, están fomentando el reclutar mujeres en tecnología, para que de esa manera esas perspectivas que también las mujeres pueden aportar, puedan impactar en sus productos, impactar en el desarrollo que están haciendo, ¿no? ¿Qué más? Uso de la inteligencia artificial. Hoy en día tenemos esta inteligencia artificial que tú le preguntas desde lo más básico hasta lo más complejo y te puede dar una noción paso a paso de cómo resolver, ¿no? Igual, obviamente, todavía tenemos que ser cautelosos con este uso porque siempre el lado humano, con esa intuición, con esa emocionalidad, va a tener mucha más riqueza que solamente lo meramente teórico, lo meramente mecánico, ¿ok? La marca empleadora, lo que les decía, ¿no? Cuán atractiva o no es una empresa. Si realmente la empresa entusiasma a las personas o más bien no genera nada, ¿no? Y aquí en Perú hace unos meses hubo un caso de una empresa del grupo Intercorp, ¿no? Que tuvo una tragedia, ¿no? En una de las provincias aquí en Perú. ¿Y cuánto impactó eso en su marca empleadora? En cómo estamos nosotros viendo esta empresa, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos diciendo, oye, no revisan bien sus procesos, cómo se trabaja ahí, ¿no? Entonces, hasta ese tipo de cosas como también impacta, ¿no? Cómo también nosotros podemos comunicar lo que hacemos en las empresas para tener mayor interés en esos potenciales candidatos. Por acá les he traído algunas empresas que como muestran su marca empleadora, con testimonios, incluso otras utilizan redes sociales en tendencia como TikTok para mostrar su día a día, o incluso como hay en algunas empresas, ¿no? Cómo se posicionan en algunos canales o bolsas de empleo especializadas, como Get On Board, que es solamente para talento tecnológico. Y bueno, todas estas estrategias que hemos visto, responden a desafíos que actualmente tenemos en el mundo del reclutamiento y selección, como la competencia por el mejor talento. Los mejores talentos son súper demandados y lo malo es que la oferta cada vez se reduce. Por eso nosotros tenemos que estar actualizándonos, creciendo, capacitándonos para ser parte de ese grupo demandado, para que no nos falten esas oportunidades, para que nos toquen la puerta, nos digan, ¿sabes qué? Ven a mi empresa, realmente quiero que estés aquí, que se peleen por nosotros, ¿no? Entonces, que exista esa competencia. Y actualmente existe para ese grupo, como les digo, porque son tan especializados, porque tienen conocimientos que impactan, o porque su mismo perfil ya, mediante la experiencia, mediante su potencial, hace que tengan ese atractivo
para las empresas. ¿Qué más? Adaptación a las nuevas expectativas laborales. Actualmente, sobre todo por las nuevas generaciones y a raíz del cambio del COVID-19, se han tenido nuevas modalidades, nuevas formas de trabajar, ¿no? Hace unos 15, 20 años, al menos aquí en América Latina, era muy complicado pensar en este trabajo remoto, incluso en esta enseñanza remota, ¿no? Pero como hoy en día en distintas empresas, universidades, institutos, esto ya se ha vuelto una normalidad. Entonces, incluso esa expectativa laboral de trabajar en casa, ¿cómo nosotros lo gestionamos? Muchas empresas tienen a veces ese beneficio de trabajo 2 días en casa y 3 días en oficina. Entonces, eso puede sopesar en que entre un talento escoja esa empresa a comparación de escoger una empresa que tenga su modalidad 100% presencial, ¿no? Al menos aquí en nuestro país, que el tráfico o la inseguridad también nos ponen en peligro, pues obviamente vamos a preferir estar más días en casa para salvaguardar un poquito eso, ¿no? Para también tener el equilibrio vida-trabajo, que en el trabajo remoto suele ser más fácil de tener. Transformación digital y automatización. Cómo estamos transformando los procesos de reclutamiento y selección, cómo también ahora podemos gestionar, cómo hacemos ahora las propuestas. Antes se llamaba de manera presencial para que venga el candidato, le informemos que ha sido seleccionado. Hoy, mediante una videollamada, mediante una llamada telefónica, también podemos hacer este mismo proceso. El ajuste de los modelos de trabajo híbrido, que da justamente esta adaptación a nuevas expectativas laborales, reducción del tiempo de contratación y también cómo retenemos, ¿no? Cómo integramos ese onboarding estratégico que estábamos comentando. Y ya para concluir, justamente en esta primera clase hemos revisado esos lados, esos conocimientos teóricos, no a profundidad, sino más bien de manera más panorámica, de manera más general, para ya luego, en nuestras siguientes clases, hacer zoom en cada uno de los principios, ahondar, debatir, compartir experiencias y con eso enriquecer nuestro conocimiento. ¿Ok? Entonces, en conclusión, hemos visto que el proceso de reclutamiento, el proceso de atracción y selección son procesos estratégicos, procesos que tienen que ser pensados, planificados, bien diseñados, para que realmente tengan un éxito y nos ayuden a ser eficientes y ágiles nuestros procesos. Si no son pensados, si no son estratégicos, van a convertirse en meros procesos operativos que al final no nos van a dar buenos resultados y nos van a atrasar más en nuestra gestión, nos van a incluso generar frustración y eso no deseamos. ¿Ok? ¿Qué más? La evaluación tecnológica está transformando la forma en que encontramos y elegimos talentos. Lo que revisamos, cómo ahora mediante este tipo de software podemos revisar, encontrar, optimizar talento y al mismo tiempo eso implica qué ventajas y desventajas también nos está dando esta evaluación tecnológica. Entonces, eso es un poquito ya en esta visión más general que hemos visto hoy, que igual les invito a acompañarme en las siguientes sesiones junto a ITEC a revisar un poquito más de cada una de ellas y aprender obviamente más con toda su experiencia de ustedes, con mi experiencia y con eso consolidar nuestro aprendizaje. Ok, entonces muchísimas gracias por su atención. Les dejo la pregunta para que reflexionen por ahí. Si desean lo colocan en el chat. Sí, justamente se llevan algún concepto, alguna herramienta que puedan utilizar en su trabajo actual. ¿Ok? Nos vemos entonces en la siguiente clase que vamos a analizar los descriptivos de puestos, estos documentos que les contaba, tienen toda la información y es el inicio para nuestro levantamiento de perfil, para nuestro proceso de reclutamiento. Muchísimas gracias otra vez y nos vemos el día